Eso estadísticamente es el motivo principal de consulta en el mundo por dolor y es el principal causante de años vividos con discapacidad y ausentismo laboral. Esto tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es que el ritmo de vida que estamos llevando es un poquito más agitado que hace 50 años. Segundo, el tema de la obesidad y el sedentarismo, el sobrepeso han ido sumando factores de riesgo para que las personas sufran de dolor en la espalda baja. Y de hecho, el enfoque en el tratamiento actual va justamente dirigido a controlar esos factores de riesgo. Por lo que hay diversas causas, además de ya temas más específicos como la ergonomía, que tiene que ver con la correcta realización de las labores que hacemos en el día a día. Y además de eso, viene el otro extremo de la película, que es que de hecho hay un grupo de personas que sí están haciendo ejercicio, pero entonces también sufren de dolor en la espalda y ustedes van a decir, pero ¿y cuál es la paradoja? Es malo, palo si boga y palo si no boga. Si no boga, como dice. Pero la realidad es que esa ergonomía se aplica también al momento de hacer los ejercicios y toda la actividad física que hacemos. Y hay que tratar de también concientizar en ese sentido a que el ejercicio, y yo se lo digo a los pacientes todos los días, el ejercicio hecho bien es muy bueno, hecho mal es muy malo, porque entonces provoca otros daños que no estamos buscando. Sí, en mi consulta, doctor de la Rosa, hay una pregunta muy frecuente y es, ¿qué ejercicio entonces usted me recomienda que yo puedo hacer? Porque, para poner un ejemplo, yo estaba caminando, ahora me duele la espalda, ya yo no quiero caminar. Y la otra pregunta que me hacen con mucha frecuencia es que si se recomiendan las fajas en los dolores de espalda o al momento de hacer algún ejercicio. ¿Qué usted nos puede decir en cuanto a eso? Ok, en torno al primer punto, el ejercicio, y eso está documentado en la literatura, recordando que todas las cosas que nosotros como médicos al día de hoy debemos o recomendamos, debemos de sustentarle en algo que se llama medicina basada en evidencia, y es las cosas que están publicadas y no puede ser opinión mía. Todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero no todo el mundo tiene derecho a sus propios datos y a sus propios hechos. Y esto es muy importante en medicina. El ejercicio es la intervención más eficiente para manejo del dolor lumbar crónico, que es aquel que se pasa ya de 3 meses de duración. Y por tanto, cualquier ejercicio va a ser bueno. Ahora, hay ejercicios que son de alto riesgo y otros que son de bajo riesgo. Y otros que son de mucho beneficio y otros que pueden ser de menor beneficio. Dentro de esos que son de mucho beneficio, la natación siempre va a estar a la cabeza porque involucra los músculos de la espalda. El paciente, atleta, deportista adquiere una posición horizontal en el agua, que eso también nos ayuda a descargar un poquito de peso y ayuda a la flotabilidad. Pero hay un problema, y esa seguro es otra pregunta que también te hacen en consulta. A todos los pacientes que le duele la espalda, mucha gente les recomienda nadar. Pero ¿qué pasa? El paciente no sabe nadar, le duele la espalda, tiene fobia al agua. Entonces se va a meter al agua y ¿qué va a pasar? Le va a doler más la espalda ahora y va a tener más dolor. Y esto es porque esa recomendación no es universal. Y todo el que me conoce sabe que yo estoy muy ligado al deporte de la natación y los deportes acuáticos en este país e internacionalmente, siendo parte, yo dirijo la Comisión Médica de la Unión Americana de Deportes Acuáticos y de la Federación Dominicana de Natación. Y yo soy el que más desalienta a los pacientes a ir a nadar. Porque hay mucha gente que no sabe nadar. Si te vas a nadar con dolor de espalda, te va a seguir doliendo la espalda. Entonces, eso es una aseveración que es buena, pero hay que pensar en que es un deporte muy dependiente de técnica. Después hay otros deportes o otras disciplinas como el pilates y el yoga, y adicionalmente el tai chi, que es menos conocido y menos practicado en República Dominicana, que también tienen evidencia en la literatura. Si fuéramos a hacer una recomendación práctica de las cosas que son más recomendadas y estudiadas actualmente, estaríamos hablando de natación, pilates, yoga y tai chi. Si fuéramos a pensar en otras cosas más asequibles para los pacientes, como caminar o montar bicicleta, entonces tendríamos que hacer algunas adecuaciones de lugar y recomendaciones en torno a lo que es el terreno, el volumen, la intensidad y ya la frecuencia con la que van a hacer ese ejercicio, que son todos los elementos primarios de una prescripción del ejercicio, que no es solamente vayas a caminar por el botánico.
Doctor, una pregunta que me surge, ¿verdad? El tipo de colchón para dormir, ¿afectaría también esto o provocaría de cierto modo el dolor? Claro, de hecho, en el dolor de espalda, el más frecuente, nosotros siempre tratamos de identificar un generador de dolor, ya sea el disco, que es el menos frecuente, las articulaciones facetarias, los ligamentos, los músculos, etcétera. Pero el dolor de espalda inespecífico, que a veces no podemos identificar el generador, es el más frecuente. Y las medidas generales, como cambiar el colchón, como una buena posición al dormir, no es solamente el colchón, sino tener un buen colchón y además de eso, una posición adecuada. Una posición adecuada. Esto es vital en aquellos pacientes que comienzan a presentar dolor, o la queja principal es dolor al momento de levantarse en la mañana, que es cuando tienen 7 o 8 horas durmiendo en un colchón que puede ya no ser cómodo, no puede ser firme, o que tienen una posición incorrecta durante mucho tiempo. Eso es muy importante tenerlo pendiente. Ese dolor que se despierta en la mañana, si no identificamos ningún otro signo de alarma, hay que comenzar a buscar colchón, almohada, posición al dormir. Volviendo a la pregunta de la faja, ahí también vienen otras creencias y mitos populares. Las fajas lumbares, dorsolumbares, y que van a dar o a tratar de dar estabilidad a la columna, tienen indicaciones muy claras. Posiblemente sean sobreusadas por los pacientes, pero tienen indicaciones muy claras. Y estas están indicadas fundamentalmente en cuadros en el que exista algún tipo de inestabilidad. Y eso tenemos que identificarlo en el examen físico, y en algunos estudios de imágenes, por lo que el paciente posiblemente no esté en capacidad de decidir si puede usar una faja o no. Y puede ser que genere más daño, porque si los músculos entonces no trabajan y se usa por mucho tiempo la faja, lo que se piensa es que se desacondiciona la musculatura, y si acabamos de decir que el ejercicio es la principal herramienta para que el dolor se vaya, entonces estamos trabajando para el inglés, ¿verdad? A la inversa. Otra pregunta que me surge de la Rosa. El fortalecimiento del recto abdominal, del recto anterior del abdomen, ¿es cierto que mejora el dolor de espalda o no? ¿Qué tú nos puedes opinar sobre eso? Sí, de hecho, justo hay un concepto anglosajón, que es el famoso core, que es el núcleo o es el tronco, que no solamente lo conforma el recto abdominal, sino que también están los anchos del abdomen, e incluso uno debe incluir los músculos, la musculatura lumbopélvica, paraespinales, glúteos, etcétera. Esto es el principal objetivo en los programas de ejercicio al día de hoy, porque dando justamente esa estabilidad a todo lo que es el tronco, nosotros podemos lograr no solamente mejorar el dolor de espalda, sino también prevenir lesiones en miembros superiores y miembros inferiores, siendo esta el eje central de algo que conocemos como cadena de movimiento o cadena cinética, y pudiendo así nosotros lograr que esos movimientos sean más sincrónicos. Y ahí viene discernir si el dolor es totalmente axial, si es de la espalda, si se acompaña o no de síntomas en los miembros inferiores, porque el examen físico y no la resonancia es lo que va a decidir el manejo de ese paciente. Es decir, nosotros vemos a diario, y el doctor Carreño lo sabe, pacientes que tienen resonancias muy feas con un examen físico no tan... Que se podría decir casi dentro de lo normal. Sí, no tan malo. Y el contrario, o sea, vemos pacientes con un examen físico muy florido, pero que la resonancia magnética puede ser que no nos dé tanta información. Entonces, al final de cuentas, nosotros tratamos de interpretar una cosa en función de la otra y no solamente ver resonancia. Porque al final de cuentas, en el caso de dolor lumbar, y eso es un mensaje clave para los pacientes, si el médico no lo evalúa y solamente ve la resonancia, posiblemente tome una decisión equivocada. O sea que en términos sencillos, ¿verdad?, no podemos tratar un estudio. O sea, a veces yo he tenido pacientes que van y me dicen, yo vine porque mire lo que me salió ahí. Y cuando yo veo lo que le salió, pero le hago el examen físico que menciona el doctor de la Rosa, yo veo que el paciente no se siente nada. Y yo le pregunto, ¿y a usted le duele? No, no me duele ni nada, pero mire lo que salió. Entonces tenemos que proceder a explicarle todo eso que comenta el doctor de la Rosa. O sea, en términos sencillos, no tratamos un estudio,
tratamos al paciente con el examen físico. O sea, que no se preocupen tanto porque me salió un desbordamiento discal, me salió una degeneración, incluso una protrusión, nada de eso, sino que a través de un buen examen físico podemos saber cuál sería la decisión a tomar. Claro, y saber la relevancia de esos hallazgos. Por eso, incluso, siempre decimos a los pacientes, o tratamos de decirle a los pacientes, particularmente con la resonancia magnética, que traigan el resultado y lo discutimos. Porque no es uno ni otro paciente que se van a Google y vienen con la cabeza de este tamaño. El doctor Sí, Google, ya como decimos. Exacto. Y de hecho, casualmente recién conversaba con el doctor Carreño, que me tocó hacer una revisión sobre el tema y una presentación para mis residentes. Veamos que incluso hay una publicación que habla de la evaluación de la calidad de la información que tenemos en Internet para dolor de espalda baja. Y la verdad es que la información que está en esos websites es en torno a las recomendaciones últimas de las guías de práctica clínica. Hablaba de que solamente entre el 4 y el 12% de esas páginas web tenían información a la luz de esas recomendaciones. Todo lo otro era medio opiniones. Y lo que ocurre es que también quizás hay muchos usuarios que no conocen lo que es el Google académico, que ahí sí se suben informaciones mucho más acabadas de investigaciones científicas, sea jurídica, de salud, de ingeniería, pero se usa el Google general, que siempre tiene muchas informaciones vagas de alguna página y blog, que opiniones de otras personas. A veces la gente ve una información en Google y le da más que no es de veracidad. Un profesional acabado, sino que una persona comenta algún tipo de opinión y la sube a Wikipedia o algo y le dan una veracidad. Vamos a hacer la primera pausa, volvemos en breve.